Hola, buenos días, ¿cómo está usted este jueves? Este jueves en el que se cumple una semana de lo que pasó ahí en Culiacán, que vaya, qué cosa más desagradable. De veras que en este país seguimos cojeando en dos temas fundamentales, seguridad y justicia. Qué cosa más desagradable lo que hemos vivido estos días. Deje usted el papelón del gobierno federal. Deje usted la liberación de este muchacho, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Deje usted hoy sabemos que son 13 muertos formalmente de lo que hubo en Culiacán a partir de la intentona fallida de capturarlo. Hoy, a mí lo que me preocupa el día de hoy es que lo que está en ridículo en todo el mundo, lo mismo lo comentan en Rusia, lo ven en Francia, lo ven, es la investidura presidencial y el gobierno mexicano. Le voy a explicar. El Chapo Guzmán es quizá el narcotraficante más famoso del mundo a la par de Escobar Gaviria. El Chapo mexicano representa la incapacidad del gobierno, de nuestros gobiernos, de haber contenido una crisis de seguridad, de narcotráfico, que no inició, hay que decirlo también, ni en el gobierno de López Obrador, ni en el gobierno de Vicente Fox, ni en ninguno de los gobiernos de la transición. Vamos a platicar un poquito sobre esto, vamos a darle algunos datos sobre lo que ha pasado desde el 97, cuando se empieza a llevar este muestreo de la inseguridad y de los homicidios dolosos. Y también comentarle a usted lo que prácticamente es Vox Populi en Estados Unidos también, en donde se señala con bastante vehemencia que la falta de coordinación que primero hubo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando le cierran las puertas a toda la cooperación que había entre la DEA y Estados Unidos para proteger la candidatura prematura de don Miguel Ángel Osorio Chong, y tratan de ellos de hacer a un lado el escándalo, el verdaderamente escandaloso tema de el narcotráfico. Aquí en el sureste, Cancún es un sitio en el que hemos visto que los asesinatos por narcotráfico son cotidianos. Afortunadamente en Mérida solamente hubo aquel incidente en los inicios del gobierno de Ivonne Ortega, donde aparecieron 12 cabezas aquí en el rumbo de Chichí Suárez, y se ha contenido muy bien el problema de seguridad. Campeche, pues también es un estado que tiene una poca incidencia de drogas, el mercado es muy pequeño, pero a partir de Tabasco, Veracruz y todo lo que es el norte y el centro del país, el narcotráfico ha crecido de una manera impresionante. El conteo habla de 153% más muertos en el gobierno de don Andrés Manuel López Obrador que en el gobierno de Calderón. Aquí se habla de 9,677 muertos que había en los años de Felipe Calderón, a 26,000 muertos en el inicio de gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente en secuestros había 563 con Calderón y hoy hay 1,175 en la época de don Andrés Manuel López Obrador. El tema de la seguridad en verdad es bastante lamentable. Y si usted cree que aquí, donde vivimos en una tranquilidad aparente, el tema no tiene mayor importancia porque no nos va a tocar, deje de ser optimista. La verdad es que deje de ser optimista. Mérida es una ciudad que está creciendo a niveles muy acelerados. Es exponencial el crecimiento de una ciudad cuando llega al 1,000,000 de habitantes, y aquí ya los hemos rebasado. Las zonas conurbadas de Canacín, la zona conurbada de Humán, la zona conurbada de Progreso, que que ya no debe tardar en
juntarse con Mérida, se juntan también con la de Cauquel y con toda esta zona que hace que la ciudad de Mérida sea una metrópoli en crecimiento constante. Lo que también tenemos que decir es que, bueno, pues para nadie es secreto que el operativo que se hizo en Culiacán el pasado jueves, el pasado viernes, que tuvo sus secuelas, ha tenido secuelas en todos estos días, pues es parte de una normalidad, vamos a decirlo como es, en muchas partes del país. Yo no sé si usted sabe, y perdónenme usted por ser tan explícito, que hace unos días, hace un par de semanas, en una región ahí del norte del país, un grupo de narcotraficantes que se peleaban en la plaza, en la zona de Tamaulipas, mataron a 18 personas. Pero no solamente los mataron, sino que circula el video donde estas personas castran a sus oponentes. No solamente los castran físicamente, sino que les dan para taparles la boca los genitales que les habían cortado. Y no solamente eso, sino que al ver que muchos de ellos se resistían al castigo a los cuales estaban sometidos, los decapitan. Todo esto se ve en un video que solamente pude verlo unos cuantos segundos. La capacidad de muerte de estos seres humanos es inconmensurable. Y usted me dirá si esto es diferente a lo que pasaba antes. No, yo le quiero decir que no es diferente. Por desgracia, en este México, en este país en el que durante muchísimos años se nos ocultó todo esto, el tema de la droga no es nuevo. Yo le voy a contar, por ejemplo, que aquí empresarios exitosos, famosos, hombres de empresa yucatecos que estudiaron en Monterrey en los años 60, veían con asombro a un grupo de personajes que por sus características orientales llamaban la atención. Estos muchachos, que tenían una capacidad económica pues similar a la de ellos para poder estudiar en el TEC de Monterrey, en aquella época una institución muy cara, apenas en formación, los identificaban con un mote, decían los guateros, los gomeros. Estos muchachos eran los hijos de aquellos chinos que habían llegado a México en esta urgencia y necesidad que hubo después de la revolución de construir ferrocarriles. Y esta gente vino como mano de obra económica y empezaron a desarrollar todo un tipo de estupefacientes que son normales ahí en esa región del mundo, en China. Por eso, estos gomeros, como le llamaban los muchachos, eran los hijos de estos orientales que se dedicaban a trabajar, a vender, a cultivar la amapola, cuyo principal producto era la goma de opio. La goma de opio, para hacer heroína, se popularizó mucho en los años 60, después de la guerra de Vietnam y la guerra de Corea en Estados Unidos, y fue una época en la que ahí se propagó a una velocidad impresionante, sobre todo en la cultura hippie. Tal fue el impacto de la drogadicción en Estados Unidos ante la frustración, puede llamársele frustración, de mucha gente que creía que después de la Segunda Guerra Mundial su país ya no sería involucrado o ya no verían a sus familiares morir en otra guerra. Los vieron morir en Corea, los vieron morir en Vietnam, en una guerra absurda que perdieron los Estados Unidos, no solamente ahí en Vietnam, sino en la que la perdieron también en el territorio americano, porque sus libertades fueron restringidas. Por una parte, el gobierno de Kennedy es el que cancela
prohíbe el consumo de, no de Kennedy, perdone usted, el de Richard Nixon es el que cancela y el que prohíbe el consumo de estupefacientes a raíz de todo lo que estaba pasando con los hippies. Y posteriormente a esa prohibición viene la gran derrota de la guerra de Vietnam al final de los años 60, principios de los 70. La libertad se perdió porque el gobierno de Estados Unidos decidió que nadie podía meterse en su cuerpo, en el cuerpo de cada quien, lo que considerara, porque se había convertido ya en un tráfico de heroína en el que estaban implicados no solamente los altos mandos del ejército, sino también prácticamente muchas compañías, muchos soldados rasos que aprovechaban sus viajes a Estados Unidos para llevarla. Y se convirtió en una epidemia. La epidemia hoy se mantiene, ha variado un poco, hoy se utiliza fentanilo en lugar de heroína. El fentanilo es tan fuerte y tan dañino que con el simple hecho de que usted le roce la piel, puede usted entrar en estado de coma. De ese tamaño es el efecto que puede tener esta nueva droga sintética. El asunto de Culiacán tiene mucho que ver con esa política que ha señalado el presidente de la República de abrazos y de no balazos. Tiene que ver con esta política de acusarlos con su mamá, con sus abuelitas y decirles que ya no se porten mal. Una política que contrasta mucho con la misma política que sigue para otros sectores de la población. Por ejemplo, si usted es un empresario, invierte sus recursos y genera empleos, usted puede ser considerado a partir de ese momento, violando sus derechos humanos de presunción de inocencia, como un enemigo del Estado porque puede usted falsificar facturas. Los delincuentes, como los que se apostaron e hicieron frente al gobierno e hicieron huir al gobierno en Culiacán, pues tienen armas, tienen capacidad mortífera y mortal para enfrentarse al Estado. Usted, simple ciudadano que se dedica solamente a crear empresa, a pagar impuestos y a generar utilidades para pagar esos impuestos, pues de la noche a la mañana puede darse cuenta de que el SAT le va a llegar a invadir su propiedad, se la va a quitar, lo va a despojar, lo va a someter a juicio, y si en el remoto caso de que usted aportase todos los elementos para acreditar su inocencia, lo van a liberar, le van a dar las gracias y le van a dar un disculpe a usted, pero sus propiedades se la van a pagar al precio que tenían cuando empezó el juicio, y eso si así lo juzgan conveniente, porque el gobierno no tiene dinero para darle mantenimiento a los inmuebles que va a incautar. La idea es venderlos de inmediato, y si usted con el sudor de su frente construyó una casa durante los últimos 15 años, pues mire, si lo detienen, se la incautan, no tiene usted que ser culpable para que se la quiten. Hoy con que alguien lo denuncie, con que alguien le diga al SAT que usted vende facturas o que le vendió a él una factura, con eso va a ser suficiente para que usted lo despojen de su casa. Mire usted que 7,200,000 pesos de acuerdo con la ley. La ley no pone límites a la facturación ilícita. La ley es una ley muy general y muy ambigua que puede ser sujeta a la consideración de cualquier abogado del Estado, en este caso, y que no puede servirle a usted prácticamente para decir, oiga, yo no entro en esa tesitura, yo no entro en esos considerandos que tiene la ley. El tema es tan grave que autoridades electas, de la misma manera que el presidente, tan legítimas como él, no pudieron, a pesar de que se lo pidieron en más de una ocasión, según lo narran, recibirlos en Palacio Nacional. La petición y la propuesta era muy sencilla, una propuesta de diálogo, una petición y una exigencia para escucharlos antes de que se elaborara el presupuesto de la Federación del próximo año, porque los alcaldes tenían un fundado temor de que vinieran esos recortes como vinieron y como se plasmaron en la ley de presupuesto que va a ser discutida, y ellos se quedan al margen de los recursos que tanto necesitan el ayuntamiento, que son la base social de comunicación del gobierno con los ciudadanos. Los alcaldes, hartos de que no los atendían, deciden juntarse, se van a Palacio una mañana para esperar que
en las mañaneras les abrieran la puerta y los atendieran, y reciben como respuesta un ataque de gas lacrimógeno. Estas autoridades, con la misma investidura del presidente, son titulares del Ejecutivo electos por los mexicanos, tuvieron un trato diferente al que recibieron los gamberros, los porros y los anarcos, estos que se dedican a saquear, a asaltar, a romper y a pintarrajear los edificios en la Ciudad de México. Los anarquistas, estos que han llegado a romper la Puerta Mariana, jamás han sido repelidos por el ejército, jamás han sido siquiera gaseados por el ejército, como lo fueron estos presidentes municipales por tratar de cumplir la obligación que tienen con usted y conmigo, darnos servicios públicos suficientes y servicios públicos eficientes. Pues no, para el presidente de la República la investidura de los alcaldes no tiene ninguna importancia y se procedió con ello, y no solamente se procedió en su contra, sino que el presidente de la República dijo que era medianamente comprensible porque la gente que estaba en la puerta de Palacio pensó que se podían salir de control. Los que no pensaron que se salieran de control son los anarquistas, esos que sí, efectivamente, han roto las puertas de Palacio, han pintarrajeado, han destruido la primera planta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, han dañado todos y cada uno de los comercios que están alrededor, y nadie de la fuerza del orden los ha ayudado, de ese tamaño. Pero este presidente, que todas las mañanas sale a confrontarnos a los que no pensamos como él, dice que que los alcaldes debieron haber seguido la filosofía de Mahatma Gandhi, que debieron haber seguido la filosofía de Nelson Mandela. El presidente no conoce la vida de Mandela. Queda claro que el presidente no sabe que Mandela fue un guerrillero armado en Argelia. Queda claro que el presidente no tiene la menor idea del movimiento que fundó Nelson Mandela en su nativa Sudáfrica. Por eso lo apresan, aparte de que el apartheid era extraordinariamente sofocante en esa época en Sudáfrica, y después de 27 años de prisión, Nelson Mandela sale convertido en un hombre pacifista, que se había convencido de que los errores de la guerrilla no justificaban la lucha por la paz y por la igualdad de derechos humanos que debieran tener todos los que vivían en Sudáfrica. El presidente, por desgracia, pareciera que tampoco se acuerda de cuando él toma Reforma y daña a todos los negocios que estaban instalados ahí, y hay pérdidas millonarias de los comercios, algunos de los cuales tuvieron que cerrar. Pareciera que esa idílica toma de protesta de Reforma solamente le trae los recuerdos que solidificaron su relación con la señora esposa con la que hoy cohabita en Palacio de Gobierno y que se niega a ser la primera dama de este país. En esa toma de Reforma, cuenta una bióloga de presidentes y de hombres de poder en México, se concibió al hijo menor del presidente de la República durante esa toma de Paseo de la Reforma, ahí quizá en una tienda de campaña o en una noche de esas en las que el frío les apretaba muy severamente. El caso es que el presidente de la República hoy, y esto es lo que verdaderamente preocupa, está poniendo en riesgo su calidad de presidente de la República. Esa institución que desacralizó en el año 2000 Vicente Fox, que cada día ha tenido menos respeto de los ciudadanos y que terminó de perderse con Enrique Peña Nieto, luego de un gobierno en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, se caracterizó por la corrupción y la frivolidad, además de una distancia enorme con los ciudadanos. Sin embargo, el presidente de la República, en lugar de ser presidente para todos,
sigue siendo, a 10 meses de su mandato, el presidente de unos cuantos, 30 millones que lo eligieron, que lo votaron, y muchos de los cuales hoy yo creo, considero y pienso que al ver los resultados deben estar más que arrepentidos de haberlo hecho. Mire, en Mérida, por ejemplo, aquí, usted recordará que tuvimos hace unos días una entrevista con con el señor Millet, que es el responsable de guardar los parques. Estamos muy preocupados por el tema de seguridad. El Ayuntamiento de Mérida, el gobierno del estado, todas las autoridades están no solamente invirtiendo en seguridad, sino reforzando en cada colonia lo que se hace para garantizarla. Por ejemplo, en el tema de los guardaparques me decía el responsable que su labor es estar en los parques más complicados de la ciudad. De hecho, tienen hasta cuatrimotos y tienen una serie de vehículos para poder estar ahí. La única intención que ellos tienen es de disuadir a la gente de tirar más la basura, de convertir los parques en basureros, de que se junten las parejitas para besuquearse, que eso creo que sería lo menos malo, sino que los muchachos utilicen los parques, como era hace algunos años, para integrarse en pandillas, para cometer delitos, para fumar droga. Eso se está haciendo hoy en esta ciudad de Mérida. Hoy se está reforzando con arcos las salidas y las entradas de la ciudad, hay retenes por todos lados. Usted sabe que en cualquier momento va usted por una avenida y aparece que hay un retén, le piden una revisión aleatoriamente. Y mire, si ese es el precio que tenemos que pagar los yucatecos por vivir en una ciudad pacífica, yo creo que todos debiéramos aceptarlo con más o menos tranquilidad y sin molestarnos. Lo que vimos en Culiacán la semana pasada no solo acreditó que el gobierno mexicano improvisó, sino que además yo creo que ahí lo que sucedió es no solamente digno de renuncias, sino digno de persecuciones penales. Habrá usted visto que el presidente de la República salió casi de inmediato a decir que él había avalado lo que había hecho el cuerpo de seguridad, el grupo de seguridad con el que se reúne todas las mañanas. Yo creo que el presidente esta semana tuvo una encerrona con su gente del departamento jurídico, con el señor Julio Scherer Ibarra, y Julio Scherer le comentó las repercusiones legales que tiene haber dejado en libertad a un delincuente. El artículo 89, si mal no estoy, señala que la persona que liberase a un delincuente puede ser sujeta a juicio, y el juicio tiene consecuencias que se triplican si esa persona es un funcionario público. El tema no es menor, y tan no es menor que vemos que el presidente sale el martes pasado a decir que nadie le informó del tema, cuando el día siguiente él le había dicho que el presidente estaba informado de todo y que a él le informaron de cuál era la situación que estaba en Culiacán y que él tomó la decisión de apoyar lo que se había determinado por los secretarios. El secretario de la Defensa sale a decir que fue un fallido intento de captura y habla de una improvisación absoluta del operativo. Ese fue el estreno de la Guardia Nacional. Yo me quiero pensar que si ese fue el estreno, es un mal presagio de lo que vamos a seguir viendo, sobre todo si el que siga al frente de la Secretaría de Seguridad Pública es el señor Alfonso Durazo. Permítame comentarle que la realidad del tema es que yo no he leído más que al señor Ackerman, que al señor Epimenio Ibarra y a todos que son parte involucrada del gobierno. Los he escuchado hablar a favor de lo que se hizo en Culiacán, decir que era algo necesario, que era algo hasta humanístico, como usted sabe que dice el presidente, que él es un humanista. Pero por desgracia, lo que sucede aquí es que la ineptitud
La ineficacia cuesta y a veces mata. Hoy, en un extraordinario artículo de Raimundo Rivapalacio, nos sugiere que en esta crisis de humillación del gobierno por parte del cartel de Sinaloa, el presidente de la República recibió un torpedazo en la línea de flotación de su gobierno. Creo que Raimundo tiene razón, pero si usted escucha lo que el presidente dice, creo que estaría tan preocupado como está la gente que entiende de esto. El presidente dice que si hay un tema de vidas, él opta por la justicia antes que por la ley. Y dice, suplantó el derecho por la justicia, alegando que como se trata de vidas, la justicia está por encima de la ley. El tema aquí, dice el presidente, cuando habla de esto, dice, por encima de las leyes está la vida humana. No es un asunto de tipo legal, jurídico. No es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Es el equilibrio entre principios y eficacia. Pero cuando hay que decidir en los momentos difíciles los principios, no los cargos, es como cuando hay que decidir entre la justicia y el derecho. Pues la justicia. Entonces el presidente antepone la justicia al derecho. Y pareciera que, de acuerdo con la definición clásica, la justicia, que es ese conjunto de valores sobre los cuales se debe basar una sociedad, como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad, pues son hechos a un lado. El derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una nación entre estados, que comprende un paquete de normas y leyes determinadas formalmente por la jurisprudencia de cada nación. Y dice el presidente cuando le preguntan sobre el tema, yo creo que no hubo ningún delito y se asume además él, que aquí es la parte fina del tema, como si ya lo hubiesen demandado a comparecer para aclarar y para dar sus argumentos. El artículo 87, no 89, como dije, perdón, constitucional, establece que al tomar posesión de su cargo el presidente protesta hacer guardar la Constitución. La misma Carta Magna señala en el artículo 16 que la autoridad que ejerce, autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición de un juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. El jueves pasado, si continúa el artículo de Rivapalacio, agentes mexicanos detuvieron a un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y ante la posibilidad de que se perdieran las vidas si lo extraían donde se encontraba detenido, López Obrador ordenó su libertad. El presidente cometió un delito al no haber presentado ante un juez a un detenido. Un factor adicional de confusión es sobre la persona a la cual se refirió para emplear la justicia ignorando el derecho. La única persona beneficiada de su decisión fue Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, a quien habían detenido autoridades mexicanas en cumplimiento de una petición de captura de Estados Unidos con fines de extradición. A quien dejó en libertad fue un delincuente. Pero no piense usted en ese delincuente. Piense usted en los 55 delincuentes que dejaron salir del penal de Culiacán para apoyar el reforzamiento del enfrentamiento con el ejército. No solamente fue el hijo del Chapo el que se liberaron a 55 más que estaban purgando condena o sometidos a juicio y a proceso en ese penal. El concepto del presidente de justicia se aplicó a un miembro del cártel de Sinaloa sin haber ordenado un operativo de seguimiento y un comando especial que lo persiguiera y capturara en vez de que una vez que no hubiera vidas en riesgo, es decir, le extendió un salvoconducto. El presidente ha sido muy eficaz para justificar lo que hizo, pero cuando le preguntan, dice a los periodistas que el derecho es un medio para que haya justicia. Ese es el fin. A ver, ¿y qué justicia merece un delincuente acusado de delitos contra la salud, reconocido por el gobierno mexicano como tal, al grado de montar un operativo para capturarlo y extraditarlo, aunque haya salido mal? ¿En qué categoría lo tiene el gobierno mexicano?
El presidente pareciera sugerir, dice Riva Palacio, que él no considera a Guzmán López un presunto delincuente. ¿Se acuerda usted cuando condenaron a cadena perpetua al Chapo? Ese día el presidente de la República se notó conmovido. Dijo que era de conmover que a un hombre, que a una persona se le condenara a pasar toda su vida en prisión y que lamentaba mucho lo que estaba pasando. Pero no solo lo lamentó, tomó cartas en el asunto y le expidió visas humanitarias a la familia del Chapo para que lo fueran a ver a Nueva York, donde lo estaban juzgando. Y no solamente eso, sino que hoy vemos que deja a su hijo en libertad. Bueno, el mismo presidente anunció que en algún momento en el futuro buscarán capturar nuevamente al hijo del Chapo, lo que agrega a su confusión el menosprecio del orden jurídico que juró respetar cuando juró como presidente de la República. El caso es que hay dos varas y dos medidas en este gobierno. El gobierno de la República trata de una manera al hijo de un capo, de un delincuente, de un muchacho que se dedica a las drogas, que es capaz de matar a quien se lo ponga, que es capaz de matar por conseguir un mercado, que es capaz de matar a sus adversarios con tal de tener un predominio comercial, como es el caso del de las drogas. Y vemos que a unos alcaldes que piden una cita para platicar del presupuesto que les corresponde como autoridad que son electa, los gasean, y luego el gobierno dice que sí los gaseó, pero que no usó gas, sino que usó un spray disuasivo para que hubiese un diálogo en paz. Y es como cuando a usted le dicen, llega usted a un restaurante y le dicen que hay un champurrado de chocolate delicioso y le cobran 15 pesos por él. Pero luego va usted a otro restaurante y le dicen que hay un sublimado de cacao con producto lácteo procesado a mano, espumoso y con consistencia. Y se lo venden en 50 pesos. Y a la hora que se lo entregan es el mismo champurrado. Es un eufemismo absoluto. El presidente, lo vemos también en otro caso, dice que en México no se usa la justicia para venganzas personales. Y el presidente permite que a su adversaria política, a la mujer que yo creo que en lo personal más detesta, que es Rosario Robles, por la exhibida que le dio a René Bejarano, a Carlos Simas y a todos los que eran colaboradores de él en su gobierno con aquellos videos de Carlos Ahumada, la pone bajo la tutela del juez que es sobrino de René Bejarano, el hombre que fue a prisión porque Rosario Robles y su amante, digámoslo así, los exhibieron cuando López Obrador cancela el motivo de los acuerdos por el cual Carlos Ahumada les daba dinero en efectivo, obra pública. Cuando Carlos Ahumada ve que no tiene obra pública, le va a reclamar al presidente, empiezan los estira y afloja, Andrés Manuel no le cumple su palabra, y termina Carlos Ahumada yendo a ver al jefe Diego para darle los videos que luego usted vio en el programa de Broso, que exhibe de mano de Arturo Dorin, en los que queda más que evidente y claro que esa fingida honorabilidad del presidente de la República es exactamente eso, una fingida honorabilidad. Él tiene gente que va y recibe el dinero en mano propia para que él nunca aparezca en la escena. El tema, además, está, por ejemplo, en el caso de Pío López Obrador, su hermano, que hoy opera en Tabasco y es el seductor número 1 de ayuntamientos, de alcaldes, para que se los convierta a Morena en militantes. Alcaldes que ganaron por el PRI, que ganaron por el PAN, que ganaron por PRD, por otros partidos políticos. Don Pío López Obrador es el que se encarga hoy de convencerlos para llevarlos a las huestes de Morena.
un Morena que no puede hacer asambleas en el país para renovar su dirigencia, porque se matan entre ellos, hay balazos, hay secuestros, hay golpes. Un Morena cuya dirigente sale sin ninguna pudicia a reconocer que el padrón con el que se iba a elegir al dirigente nuevo no era confiable y sugiere que se vayan hasta el 2020. Mire, algo que yo le repito cada vez que tenemos la oportunidad de vernos aquí en Claroscuro, es que yo creo que el presidente es legítimo. El presidente tiene una solidez moral, un capital político y una legitimidad que nadie podemos siquiera poner en duda. Lo que yo pongo en duda es que sea diferente a los que lo antecedieron. Pero en fin, creo que ya se nos acabó el tiempo. Estamos en espera de ver en qué termina esto, pero el cambio de discurso del presidente de que no sabe al que decía de que él autorizó, tiene que ver de que se habrían cometido delitos y esos delitos pudieran en algún momento ser utilizados. Sabemos que no hay nadie en este país que lo pueda o que lo quiera hacer, pero pudieran ser utilizados para que el presidente fuera sometido a juicio político para poder meterlo a un proceso penal. De ese tamaño es el error que se cometió en Culiacán. Pase un fin de semana extraordinario, nos vemos aquí el próximo jueves y sea feliz, sobre todo eso, sea feliz. Gracias.